I know, and all the time, and I get yelled at several times for that. And I think that es el que sobre todo en las reuniones, que siempre dicen, no, tenemos la lista, y yo like, that's me, oh. But anyway, so the only way is that you work out, working hard. How you work in construction? How are you doing with the weather? It's too hot. Do you work outside? How do you deal with that? ¿Cómo batallas con eso? ¿Cómo lidias con eso? Deal. ¿Conocen el verbo deal? Deal. Deal significa varias cosas, puede ser como un trato. Y yo creo que siempre algo extra. Pero deal también es como, yo sé que de México dicen batallar, yo digo lidiar, no encuentro otra palabra. A menos que usted diga, no, pero enseña. Deal. So, for example, like in Christmas time, if you go to the mall, you have to deal with a lot of people. You have to deal with long lines. You have to deal with crazy people and a lot of kids and things like that. So that is deal. Allá con el montón de gente, las líneas, lo que sea, deal. Every day we have to deal with a traffic, for example. Todos los días tenemos que batallar con él. Tráfico con el lidiar. Yo digo de español, yo digo lidiar. Allá conozco la palabra, no sé qué la dicen de Centroamérica, sorry. So my question to you, Giovanni, is how do you deal with the weather? Because you're usually outside working. How do you deal with the weather? How do you deal with the weather? How do you deal with the weather? So you know, ¿cómo lidias con el weather? ¿Cómo batallas con eso? Because it's not easy. Say that again. Yo tengo que poner ese aparato menos mal. Say that again. Weather es el clima. El clima, el tiempo. Me imagino que you put in some glasses. Exactly. What do you do to deal with the weather? Glasses, what else? Maybe a hat. I mean, unless it's a helmet, a hard hat. A veces usan unos como cascos particulares, por ejemplo, como los de construction. Y entonces hay una palabra que es helmet. Helmet. ¿Conocen esa palabra? No. Helmet es un casco. Pero generalmente, digamos, lo que se usa para bicicleta, para moto, etcétera, etcétera. Lo que usan a veces los construction workers, sometimes, they could be called helmet, but usually they call it hard hats. Hard hat, como casco duro, sombrero duro. Yes. I don't know, that's the way they call it, so I just know that. So, a helmet, un helmet, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó el español. Casco. Un casco. Un casco, helmet. Like, if it is necessary when you're riding a motorcycle to have a helmet on, because if not, you're risking your life unnecessarily. So usually you need a helmet. Also for kids that ride a bike, also for kids that, or people, it doesn't have to be kids, that ride, that they're going on a skateboard. But, La patineta se llama skateboard. But I see that they hear a lot of people They don't wear the helmet. No. They don't wear it. Yeah. I don't know if it's by law or if it's a personal decision. Yeah. No sé si es por ley que deberían de obligarlos. Eso quiero saber si es como una infracción, puede ser. I was thinking about that because I don't know. It should be a law. Porque veo que todo el mundo anda sin casco. It should be a law. Debería ser por ley. I mean, because because when we go in a car, in God forbid we have an accident, I mean, at least our bodies are protected a little bit by the metal of the car.
But when you're going on a bicycle or you're going on a motorcycle, your whole body is exposed. And I mean, it's not like it's not important the rest of your body, but your head, hello. I mean, anything can kill you, any kind of hit, any kind of crash. So I think it should be by law. Debería de ser por ley that they are obligated to wear a helmet. I would say so, but I don't know why what Edwin says, why the police don't reinforce that. Pero también estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿por qué la policía no lo refuerza? Debería ser más reforzado, porque, you know, it's not only that a person gets a ticket, but teaching a lesson that, hey, you're taking a risk that you don't need. Very risky. Yeah, it's very risky, so it's not necessary. Only the city is going every day the shop inspection. Exactly. Like the people don't use the helmet. The helmet. Yeah, and whoever is skating on a skateboard, I mean, all those things are dangerous. It's just like kids, usually they are very, you know, like crazy at the moment, and they don't think about a helmet, but it's necessary. So, you know, and for other kinds of job, it's called sorry, a hard hat. Para otro tipo de trabajo, tal vez como para no llamarle que tiene su casquito de montar bicicleta o algo, hey, Ronnie, sino por ejemplo de trabajo, entonces de pronto soldadores o gente que necesita como protección en el trabajo, entonces como para que no digan que traigan el helmet y dicen, ay, me pongo de montar bicicleta, you know, that's more like kind of sport, it's sports, and this is more like for work. Got it? So do you have to wear one like those, Giovanni? A hard hat. Do you have to wear one like those? ¿Tienen que usar uno de esos? You do. But it's good because first, that protects you from any danger, you know, a brick, something heavy, you never know, accidents happen, but also it protects you from the sun. So that's good, yeah, at least to maintain a little bit of less temperature. Okay, what about water? Do you drink enough water? Cold water, beer. Coke? No. Beer? Suero, no sé cómo se dice el suero en inglés. Well, it is anything that contains electrolytes. Que contenga electrolitos. Los electrolitos is a balance in between sugar and salt. So usually they are added to things like Gatorade or Powerade or any kind of sports drink. Como las bebidas deportivas que le llaman. Todo el mundo conoce Gatorade, Powerade and things like that. Yeah. So they have a balance. Come. I mean, it's good. It's good. At least it maintains you a little bit cool and everything. But you know, so it's a good idea. What about you, Edwin? How do you deal with the weather? Because you are in a car basically all the time and moving and everything. How do you deal with the weather? What do you do to deal with the weather? Like kind of the same things. Do you have to wear a hard hat? No. What about okay, because you're in a car mostly all the time, like in a truck. Does the truck have AC? Yeah. I mean, that's necessary. That's necessary. It is necessary. If you don't have AC in a car in Houston, we could be like dead in a couple of minutes. But my truck, I don't work the AC. It's not working? No. Right. No, right now. Oh, that's sorry. I want things, but no, because after a half an hour you chicharrón. Yeah, I know. Después de media hora ya chicharrón. Cada vez que salgo de trabajo siempre me pongo los tabletas. But it's your choice. I don't know. Why do you do that? I don't get it. ¿Por qué haces eso? Porque regularmente me estoy trabajando todo el día en el sol y luego meterme y prender todo el frío del carro. Porque de huesos. Eso, cuando estás trabajando como construcción, está caliente todo. Y All the ahora time. que sales y comes frío, a veces te da calambre y todo. I don't know.
I think those are excuses. It's usually guys like the heat and women like the cold. That's the Creo problem. que bueno, en el caso de él, diría que yo digo, o sea, como batallo, que me pongo shorts, Okay, that helps. camisas como, Light, yeah, light, yeah, textures. yeah, Yeah, tennis, tennis shoes. So you're tennis shoes. comfortable. yes, You're comfortable. What about drinking water or hydrating yourself? Come in. How about that? Hey, Willie. water, Gatorade, Bueno, no beer. Beer is not included in that. Thank you. Yeah. Thank you for clarifying. Hey, Sometimes Monster and Red Bull. Red like those are more like energy drinks. yeah, it's energy drink. Yeah. But you know, you have to be careful with those because they have tons of sugar first, and second, they have a lot of caffeine. You know, so just be careful. In that case, I would prefer for you to drink like something like Gatorade. It's kind of a drink. Sugar is not that bad, and it doesn't have any caffeine. But you know, best thing ever is water. I mean, water. But sometimes it's boring. Sometimes drinking too much water is boring. Yeah, you get the need to drink something, you know, like a Coke or something. I mean, and it is too much temptation. Yeah. Mucha tentación de cosas que va a un lugar y all the variety of sodas and things like that, and it's like water, and it's like, oh, you want something different. So, deal puede ser un trato, ya les pongo ahorita ejemplo con esto. Que deal como verbo es batallar, lidiar. Entonces la pregunta era, how do you deal with the weather? ¿Cómo batallas con el clima? ¿Cómo peleas con el clima? ¿Cómo lidias con el clima? So, because you know, this, to me, August is the hottest month of the year. If we survive August, we'll make it. Si sobrevivimos agosto, lo hacemos, ¿verdad? So, that's pretty good. Okay, let's see. Son notas de amor, no te preocupes. Porque, Esperan afuera. porque a veces mucha gente, teacher, he visto así muchos reportajes que ¿cómo se llama? La gente en el desierto se encapota todo, se pone el pañuelo. I know. Y usted dice, esa gente, pero la verdad que frío se protegen del It sol. protects them. Yeah. So to us here in this side of the world, it sounds like a contradiction. You know, because they say wear light clothing, que usen ropa ligera, y no solo ligera de peso, sino in light colors. And then you see footage from the Sahara Desert, for example, and they are riding camels in total like all black, like ninjas. You only can see their eyes. So it sounds like a contradiction. But they must know. Ellos deben de saber también por qué lo hacen. So you know, so it covers their body and maybe it helps with the temperature. I mean, different points of view, I would say. Yeah, diferentes puntos de vista, different Bueno, yo points of view. no soy un playero, claro que If you trabajo todo el see, tiempo en el sol. O sea, no hace que me quema la piel, porque quemándome la piel me arde ya mucho. I know, so you burn yourself. You burn yourself. Ese sería que uno se quema y no que se quema a propósito, but you burn yourself. Se quema uno. So you burn yourself. I mean, because of the sun, but you burn yourself. Yeah. So in a translation of deal as un trato, traducción de deal como un trato. So let's say that somebody's selling you a computer. And they say, well, if you buy a new computer, it's going to be, let's say, $500. I sell it to you for $100. So maybe you say, it's a good deal. It's a good deal. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un buen trato de negocio. Ahora, hay una expresión que me gustaría que la aprendieran porque la decimos mucho, que uno dice, la dice en negativo. It's not a big deal. It's not a big deal. It's not a big deal. Traducida literal, ¿qué traduce? No es un trato grande, no es eso, pero significa como cuando uno dice en español que no es la gran cosa, no pasa nada, it's not a big deal. So, digamos, por ejemplo, okay, let's say that you have your nephew, and he's in the house with you, and he's drinking some milk in a glass. And the little kid trips and throws drinks milk.
So maybe the mother's going to be, oh my God, and your carpet, and you clean it. And you say, it's not a big deal. It's not a big deal. No pasa nada, no es la gran cosa, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Limpia la leche, recoge ahí, se acabó. Entonces, en particular cuando la gente hace más bulla en un problema de lo que es. Entonces, generalmente uno les dice, hey, don't worry, it's not a big deal. It's not a big deal. Or when you do something that other people consider that is like a sacrifice or something, you say, it's not a big deal. It's nothing. Algo que uno haga y que diga qué sacrificio estás haciendo, qué gran cosa, y uno lo considera que no, entonces dice, it's not a big deal. It's not a big deal. So eso se utiliza mucho decirlo, ¿vale? Ok, vamos a dar un repaso de lo que estamos viendo de ayer, de los idioms and expressions. I think it's pages 23 to 27 or something like that. 23 to 27. And we're working with idioms and expressions. So just to do a little brief about what we were learning yesterday. Tell me the day, you guys, first in full form. Como en forma completa primero. ¿Cómo se dice? Agosto. August. And what's the day? 9. And the year? 2016. At least one person knows the date. That's pretty good. In numbers, you guys. 0, 8, 09, 16. Remember that both are correct. Usually this is easier. Es usualmente más fácil el de número, pero cualquiera de las dos al final dice lo mismo. August 9. August 9. Okay. Let me check the pages first. Then revisamos las páginas primero. Les doy un pequeñito repaso. Actually, it's 24. Sorry, 24 to 27. And let's try to finish that and start with the next lesson. So actually, it's 24. Okay. So, para hacer repaso a los que no estaban ayer, la base de los idioms and expressions, sobre todo las expresiones idiomáticas, son cosas que a veces no se pueden traducir a otro idioma porque se pierden la traducción. Entonces uno como que a veces suena algo como que no tiene sentido, a veces suena como contradicción o a veces suena como algo que no le encaja. Entonces, ¿cuál es la idea básica para mí? Que aprendan de que hay ciertos verbos que ellos van solitos y significan algo. Entonces habíamos visto primero las combinaciones con get. Entonces, get como verbo solito en cierto modo es como conseguir, para ponerlo en español, conseguir, adquirir. Solito get es conseguir. Entonces habíamos dado de ejemplo, like you're going to a bank to have to open a bank account, and then you say, I need to get another ID. I need to get another ID. So eso significa necesito conseguir otro ID. Got it? Repeat that without me writing it. Repítalo sin yo escribirlo. Necesito conseguir otro ID. I need to another ID. So get is by itself is a translation. Get solito tiene una traducción, pero ¿qué pasa si comenzamos a combinar gets, que es uno de los ejemplos, con ciertas preposiciones? Entonces comienza a cambiar sentido, comienza a traducir algo en particular, dependiendo de la preposición que le agreguemos. My advice, mi consejo es try not to translate, because that's the biggest problem in our heads. Traten de no traducir, porque ahí es donde uno se queda como con problemas en la cabeza y dice, pero ¿por qué si esto es conseguir? Entonces ya le puse esto y traduce. Simply try to learn them, try to memorize them. Traten de aprendérselo y traten de memorizarlo. Muchos de ellos lo hemos usado a través del tiempo que uno o vive acá, las oye o hemos estudiado. Lo que pasa es que ahorita se está viendo separado como lección. Entonces, ¿qué pasa si a get le agrego up? ¿En qué se convierte? En get up. ¿En what's the translation? También de bajar, de subir, de subirse. Get up. De salir o de levantarse. Entonces, por ejemplo, like levantarse. So you go to sleep and then you wake up and then you get up. Got it? And the question yesterday, I asked that to them. What time do you usually wake up?
Get up, sorry. What time do you usually get up? Usually. 6 a.m. Giovanni, what time do you usually get up? Sorry, I want to say wake up. 5:30. What time? 5:30. 5:30? Oh, you win. Willie, I forgot your time. 5:15. 5:15 or 5:10, even earlier? Oh, Jesus Christ. What about you, Ronnie? 6 hours. 6 a.m., kind of the same time. I know that people that are, well, there are people that work in different shifts, you know, night shifts. Hay gente que trabaja como turnos de noche, so depende también. But I know that bakers need to get up pretty early. Bakers, who are bakers? Bakers? Bakers. No bakers, no. No, bakers. Bakers. They make bread and cookies and donuts and things like that. ¿Qué son bakers? Bakers. Los panaderos. They had to get up very, very early. They, oh, because it sounds, ese sería breaker y este es baker. Creo que el baker no tiene, Amen. Bread. es no, creo que son horarios corridos en las panaderías, no tienen. Well, probably in places like this, in the United States, which we find every kind of food at any time. But traditionally, you can remember that, like, let's say in our country, it's very traditional for people to get up early, go for bread, and then that bread for breakfast. So usually they have to get up very early, and like 2 in the morning. 2 in the morning, 3 in the morning, so bread is ready at 5 a.m., 6 a.m. You know, and many kind of jobs in which McDonald's and those places in which they have to serve breakfast, so they have to prepare. If they open at 6 a.m., it's not like they come and everything is ready. They have to prepare that food. So they have to get up pretty early. Se tienen que levantar bien temprano. So get off. ¿En qué quedamos que era get off? Bajarse. So get off. The example that I gave was the cat on top of the table. El gato encima de la mesa. So ese le gusta comerse ¿qué dije yo? Butter. So vemos al gato encima de la mesa, entonces como le digo, bájate de la mesa. Get off the table. Get off the table. Entonces se le dice get off y se le pone el lugar que sea. Get off the table. Get off the table. So si ven, le vamos agregando diferentes cosas y lo vamos traduciendo diferente. Otra idea que sirve mucho para repasar es la siguiente. Cuando tenemos una sensación cualquier emotion, entonces tenemos el verbo to be para expresarla cuando nos sentimos así. Ejemplo, decir I'm tired. Ejemplo, decir I'm nervous. Another example, let's say I'm hungry. I'm hungry. Only 3 examples. So at the moment if you're feeling tired, you say it. At the moment if you're feeling nervous, you say it. At the moment of feeling hungry, you say it. But there are times in which you haven't reached this far, so you just get to that. Digamos, si todavía no estamos cansados, no estamos nerviosos, no estamos con hambre, entonces uno utiliza este get. I'm getting, y le ponemos, entonces, me estoy cansando. ¿Cómo sería ese? I'm getting tired. So utilizamos getting para dar a entender, me estoy cansando. Entonces, por ejemplo, como con un niño, regañarlo. Y no hace caso, entonces de pronto uno le dice, hey kid, you don't do that. And then you say, hey kid, I'm getting tired, I'm getting angry, I'm getting nervous. Entonces, como digo, me estoy poniendo nervioso. I'm getting nervous. Me está dando hambre. I'm getting hungry. Me está dando sueño. I'm getting sleepy. Me estoy preocupando. I'm getting hungry. Worry. Me estoy enojando. Ay, para irle advirtiendo. I'm getting angry. So you see, you haven't reached that point yet. No han alcanzado ese punto todavía. Ahora, si ya está enojado, entonces no
le estoy enojando, ya me está dando. Entonces, para eso está el verbo to be, decirlo directamente. Don't talk to me, I'm angry now. I'm angry now. So, do you see the difference? Got it? Yes? ¿Vemos la diferencia? Otro verbo que vimos, you guys. ¿Puedo borrar esto? No. Yes. Yes. Si siempre le hiciera caso a Willy, it would be the total opposite all the time. All the time. Okay, so, another verb, I think we saw take and we saw put. Put. Entonces, solito put, ¿qué traduce put? Poner. Poner. So, my example was something simple. I'm going to put my water on this table. Put, solito. Voy a poner mi agua en esa mesa. So, solito put es poner. ¿Qué pasa si le empezamos a agregar prepositions? Va a cambiar totalmente de traducción. Entonces, ¿qué quedamos que era put on? No, perdón. Put on is everything that you put on yourself, in your body, como ponerse o ponerse. So, esto es equivalente como al verbo wear. ¿Saben lo que es wear? Pero de vestir, ¿no? Yeah. So, digamos que van a salir y el niño no tiene los zapatos. Entonces, ¿cómo se le dice? Ponte los zapatos. Put on your shoes. Put on your shoes. We said a good example. Póngase las gafas. Póngase los lentes. Put on your glasses. Ponte un suéter. Put on a sweater. Put on your sweater. Ponte guantes. Put on your gloves. There you go. Then put on significa ponerse, lo que uno se vista, lo que uno se pone, whatever you wear. Whatever you wear. ¿Cómo quedamos de que se llama el cinturón, la correa? Belt. Dígale, ponte una correa. Put on a belt or put on your belt. Very good. What about put out? Put out. So what is put out? Sacar, ese se puede usarse también como sacar, put out. Puede ser sacar y que otra cosa que damos que era put out. ¿Cómo? ¿Quitarse? ¿De pasadita con el fuego? No. Apagar cosas, pero que tienen como una llama o una flama. Yo siempre digo flama y me acuerdo que flama es another thing. Que tenga flama. Entonces, por ejemplo, apagar las velas. You put out, ¿cómo se llaman las velas? Velitas. Velitas. Sí, ¿cómo se llaman las velitas? Yes, sir. Candles. Candles. So, it could be a fragrance candle. Fragrance candle. ¿Cómo se dice vela de olor, de fragancia? Fragrance. Okay, you have to repeat fragrance. Tienen que repetir sin necesidad que yo les diga. Fragrance candles. Entonces, las velitas de olor, eso lo utilizamos mucho. Es parte ya de la rutina. ¿Cómo se llaman? Fragrance candles. ¿Qué les recuerda la palabra fragrance? De fragancia. Entonces, ahí en inglés se llama como velas de fragancia. Esa palabra se deriva de French, ¿no? De fragancia. I don't no, en el año, en el siglo XVI. Siglo XVI. I don't know. Don't ask me that kind of questions. Anyway, fragrance candles. Entonces, si la quiere que la apague, no le digo turn off. ¿Para qué utilizo turn off? Cosas eléctricas. Entonces, turn off es apagar el ventilador, el televisor, la radio, anything that works with electricity or has any kind of motor or has any kind of engine or works with batteries. So in that case, you use turn off. Si funciona con electricidad, tiene un motor de alguna manera o utiliza batería, entonces utilizamos turn off. Entonces, pero la velita está prendida con candela. En ese caso se utiliza put out. ¿Qué quedamos que era put off? Put off. Put off. Posponer.
Posponer. Entonces, ¿y qué es posponer en español? Como, A veces hay unas definiciones que dice, es como posponer. posponer. Como cuando uno, ¿cómo lo explico? Vaya. Tiene alguna cita y la alarga, o no sé, o la cambia de horario. That's what it is. So let's say my example was you have a meeting with coworkers, and for some reason the person is not ready for the meeting. So they say something like, we are going to postpone the meeting, or we're going to put off the meeting. Entonces, put off al final es como postpone, que es la misma traducción de posponer. Got it? So postpone. Posponer o put off. Put away, ¿qué es put away? Got it. Okay, put away. No. Put away. ¿Se acuerdan que les dije? Para mí me cuesta todavía trabajo como idealizar eso, como tener una idea con eso. Se me hace que away es como botar, como lejos, y en realidad es guardar. So, una copia de algo importante. You have a copy of your passport. So you say, I'm going to put away the copy. Voy a guardarla. Put away. Put away. O sea, keep es uno la va a guardar, se la va a quedar, la va a mantenerse con ella, pero ya la acción de put away es guardarla, ya no, en un lugar específico. So, como para mí la idea de poderme como adaptar con ese idiom es como away from danger. Como que la voy a poner lejos de peligro. Entonces salgo, algo lo guardo, lo pongo, porque no me cabe en la cabeza. Lo que les digo, si uno traduce a veces no le dan sentido. So, ¿cómo es? Put off. O put it away. Put it away. Entonces le metes it. Que ese it estaría reemplazando el passport, si estamos hablando del passport, o una copia. Entonces, put it away. So let's say that you say, okay, I have an extra copy of my passport. And I say, put it away. Put it away. Got it? Put it away. Guárdalo. Guarda la copia. Okay, what about turn? Turn. ¿En qué quedamos con turn? Solito turn, que es voltear o girar, como cosa, como sustantivo, que es turn, le pasa como lo de tío. ¿Qué es turn? No como verbo, sino como sustantivo, como una cosa. ¿Qué es? Turn. No, como cosa. No como verbo, como cosa, como un sustantivo, like a noun. Noun names people, learning, animals or things. Los sustantivos nombran personas, animales o cosas. ¿Qué es turn? ¿Qué pasa cuando digo, hey, it's my turn? I don't like that. ¡Turno! Sí, cuando le toca. Ahí llegó. Entonces, si se va a casar, le dice, it's your turn. Oh, like when in a wedding they throw the flowers, the bride's flowers, and the girl who catches the flowers is supposed to be the next. So it's supposed to be her turn then to get married. Did you know that? Yes. Come on. In a wedding. What's a wedding? A wedding. A wedding. What's a wedding? Oh, that must be the word that you guys hate. That's the problem. El problema es que esa palabra la odian los hombres. Para como ¿cómo se llama? No el comprometido, como no You're close. Está cerca, está cerca. Your house. Sí, yo la sé, la he escuchado esa palabra. El tonto que se va a casar, algo así, que se va. El wedding es una boda. Sí. La boda. ¿Cómo se dice la boda? A wedding. Okay, so you have been in weddings, haven't you? Han estado en bodas, ¿verdad? No la de ustedes, pero han estado en bodas. Good. Okay, yes, you have. Oh, come on. So maybe you're a chick and that's why you don't go to weddings. Okay, at a wedding, there's the bride and she has a bouquet of flowers, yes?
And then but you have seen that on movies, duh. So the bride gets the flowers and she throws the flowers like this. Whatever or whoever gets the flowers, the girl that gets the flowers, that's the next one to get married. Got it? Que la coge supuestamente es la que se La que agarra las flores que tira la novia es a la siguiente. So it's gonna be her turn to get married. No, because no. Son solteras. That's the point. Ese es el punto. The girls or ladies that get in there are single or they don't have any compromise with anybody else. Because if they're married, well, duh, that would be like dumb. So the scene is so funny when it's a wedding. La escena bien tan chistosa cuando es una boda, porque cuando esto, all the girls, they're very excited. Entonces están bien emocionadas and they look at the flowers like, please be me, I need to catch this. And all the boys, they're like, no, I don't want you to catch it. Todos los chicos, las novias están, no, que no agarren las flores because they know that they're gonna be next. Ellos saben que van a hacer lo siguiente que se hagan. It's just a kind of a tradition. It's just a tradition. It's more like a tradition, superstition. Sometimes it happens, sometimes it doesn't. So, turno puede ser un turno. Como verbo, to turn, que es voltear o girar. Voltear o girar. Quedamos que lo utilizamos mucho en driving, you know, getting directions and things like that. So, you go to a place and then they say, for example, okay, at the next stop, turn left. At the next stop, turn left. Al siguiente señal de alto, voltea a la izquierda. Entonces, turn solito, voltear y girar. Turn. Pero, ¿qué pasa si le empezamos a agregar? ¿Qué ejemplos tenemos con turn? Turn on. Entonces, turn on, ¿qué significa turn on? Encender y encender, ¿qué? Cosas que trabajan con electricidad, con batería, que tengan un motor, tengan una engine de alguna manera. Entonces, ya turn on significa encender. So, ¿cómo se dice? Enciende, ¿qué le ponemos en este caso? El aire acondicionado. Turn on the AC, turn on the AC. Usualmente no decimos toda la palabra air conditioning, you know, we're lazy. Nos volvemos lazy igual, entonces siempre decimos AC. ¿Qué pasa si alguien ya tiene frío y dice apágalo? ¿Usted cómo le va a decir? Turn off the AC, and then turn on and turn off. ¿Qué significa turn down? Pasar, entonces se utiliza mucho para cosas como propuestas de proyectos o una aplicación y si ven turn down, entonces para mí es como una idea como les decía yo, que el alcalde le proponen varias compañías para arreglar las calles. Por ejemplo, de unas cuestan más, otras menos, unas tienen mejor, ¿cómo se dice eso? O sea, como mejor nombre, ¿cómo se dice cuando tienen como validez? Como prestige or something like that. Yeah. Entonces a lo mejor dirán, esta no confío mucho. Entonces el de todas las pilas que le van a pasar 20 compañías, he's gonna turn down a lot of them. So es como que dijera, not this one. What about this one? No. What about this one? No. But he has to choose one. Tiene que escoger una. So he chooses the best, supposedly. Supuestamente escoge la mejor. Entonces para mí la idea de turn down es como eso. Como voltear a decir, esto no lo quiero, esto no. Y si alguien mira aplicaciones, dice, oh, esta persona sirve para manager, pero por ejemplo nada más habla un idioma. Entonces, turn down, rechazado. ¿Got it? Ok. ¿Qué otro verbo tenemos en ejemplos en el libro, además de combinaciones con get, combinaciones con put, and combinations with take? ¿Qué otro verbo aparece por acá? Íbamos en ese, ¿y qué quedamos que era take off? Take off. Take off. No vine. Sí vino. Take off. Take off. ¿Cómo votar? Despegar, quitar. Ya, ¿se acuerdan que había dicho yo de un sticker? You know what?
Take off en muchos casos significa lo mismo que remove. ¿Qué remove? Remover. Entonces, por ejemplo, como gum, como chicle. So that's hard to remove, it's hard to take off. Entonces, yo quería dedicar a ellos los monitores. ¿Qué dijera qué? Que muevan la toca. ¿Cómo le diré? Move the truck, please, yeah, move the truck, yeah. Sí, porque take off es cuando ya arranca algo, por ejemplo, like an airplane, they take off. ¿Y cómo le puedo decir a una persona que se puede mover? Porque no lo puedo decir así, como se va a escuchar como o como a una persona, por ejemplo, como en el supermercado, yes. Para que he escuchado que hay quienes dicen, hey, no, that's kind of rude. Okay. Hey, señor marker. Jesus Christ. Here, sorry. Okay, les voy a enseñar la diferencia entre esas. Está el verbo move, que es de moverse, y está la expresión excuse me. Excuse me. Okay. Let's say that we are at the supermarket and you are in an aisle and there is a person there with a cart, like interrupting the aisle. So what do you choose in that case? Move, or you say, excuse me. Which one? Excuse me, because that is the polite way to say it. Ese es el modo polite de decirlo, excuse me. ¿Cuándo y cuándo puede utilizar alguien decirle move? Cuando uno hay confianza, de pronto el trabajo que se está haciendo es repetitivo, pero definitivamente hay confianza con esa persona, con un animalito. Entonces, por ejemplo, el gato ese move de mi hija, entonces cada rato se atraviesa donde yo estoy, entonces que digo move, o voy a pasar y está. Entonces, bueno, le puedo decir, excuse me, cat. Discúlpeme, gato, se podría quitar, pero en ese caso no se espera con ella, entonces lo que le dice, move. Si están en mudanzas, entonces están baje, traiga cosas, la caja, si eso, entonces puede ser polite con tu compañero, eso no le quita, entonces, pero le puede decir, excuse me, voy por una caja, excuse me, pero generalmente no hay tiempo para ser polite, no hay tiempo para eso, están, van y vienen, entonces, ¿qué le dice? Move, hey, move. Move es cuando hay confianza con alguien, decirle quita. Ese es como sería, that's the translation. Este es como diciéndole quítate, quítate, muévete, quítate, y yes. Entonces no se le puede decir a todo el mundo y no se puede decir en toda ocasión. Tiene que ser con... Sería como cosas o objetos, más o menos como algo así. No, pero cuando le dices directamente a alguien. Entonces, por ejemplo, lo que te digo, dos compañeros llevando mudanza. Entonces, de pronto se atraviesa alguno y está ahí hablando con una persona. Entonces, está ahí, no ve que el otro viene. Entonces, a lo mejor le dice, move, porque, hey, move. ¿Por qué? Porque hay confianza entre los dos, están trabajando rápido y no hay como tiempo para ponerse con, excuse me. Entonces, hay confianza. Cuando no hay confianza, cuando no conocemos a alguien, está interrumpiendo el paso de alguna manera, mejor decirle, excuse me. Entonces, por ejemplo, mi hija a veces llega y por molestarme, entonces se me para así. Entonces ya yo voy de prisa, ¿qué le digo? Mejor, move. Excuse me está bien, pero en ese momento, como dándole a entender, me están molestando. Quítate, muévete. Got it? Move and excuse me. So usually you have to be polite. Usualmente hay que ser, ¿qué polite? Amable, de buena manera, educado. So sometimes, most of the times, we have to be polite. La mayoría de las veces. Ok, ¿qué quedamos que era take out? Despegar, arrancar también, despegar, sacar. To take part in. Tomar parte en. Como formar parte, que a veces nosotros decimos esa expresión en español, perdón, en español. Como formar parte de algo, tomar parte en algo. So, habíamos dicho como to take part in a march. Tomar parte en una marcha, en una strike. Pero take off es quitar, salir, despegar, quitarse, bueno, pero quitarse de apartarse, de como de no, de quitar, de despegar de alguna manera, como quitar lo que te digo, un chicle, como de remove.
En el caso de quitar, mira, take off. Y salir también dice que lo traduce, no salir. Pero salir como de despegar, de arrancar de alguna manera. Espérame. Pero está hablando de algún carro, de algo así. Ya. Entonces, mira, take off. Cuando traduce quitar, entonces no como de mover, sino de remove, de despegar. Entonces se pegó un sticker, lo quieres remover, entonces tú puedes decir, I need to remove this sticker. Necesito removerla, como lo que ponemos del carro. Yeah, Entonces tú agarras tu new sticker, entonces tú dices, por ejemplo, I need to remove the old sticker. Necesito remover el sticker anterior. O puedes decir, I need to take off the old sticker. Entonces necesito como quitar el otro, el sticker viejo. Al final están diciendo lo mismo, con dos opciones de dos palabras. Entonces quitar en ese sentido. No move. Porque move, está el windshield. ¿Got it? Entonces, para move sería, por ejemplo, que estés probando de dejarlo, entonces te digo, no, de ahí no se ve, por ejemplo, está muy oculto, entonces muévelo. Move. Entonces lo vas a estar corriendo. Entonces, en ese caso, no de mover, sino de quitar, de remover. Entonces, en ese caso, quitar, take off, sería lo mismo que remove. En el caso de salir es como en un caso, como en los aviones, cuando nosotros decimos despegar. Entonces puede ser despegar algo, se quedó pegado el chicle, lo quieres despegar. Entonces puedes utilizar también el take off. Pero también un avión, porque el avión está pegado en donde, primero en tierra. Entonces se va a despegar de la tierra. Entonces es take off. So when a plane is doing this, it's taking off. It's taking off. También take off en el sentido de un carro, se va a un delivery, se va algo, they're taking off. Ya van en rumbo, acaban de arrancar. Como decir, como starting kind of to move, como comenzando a moverse. ¿Got it? Entonces tiene muchos significados, son lo otro también, que las expresiones, a lot of meanings. Okay, so, tomar, con wait. ¿Qué es wait solito? Esperar. So, a veces de comando le decimos a alguien, just wait a moment. Espera un momento que le digo. Wait a moment. Literalmente, espera un segundo, traduzcan eso. Puede ser, con al final es el mismo, pero es que lo decimos de varios modos. Y espera un minuto. Wait a minute. Entonces solamente utilizamos wait a moment, wait a second, o wait a minute. No es literal el tiempo, es un modo de hablar y decir a alguien que espere. ¿Qué pasa si comenzamos a agregarle prepositions? Entonces, ¿cuál formamos primero? Wait for. ¿Qué significa ya el wait for? Sigue traduciendo esperar, pero ¿para qué le agregamos el for? ¿Para qué sirve agregarle el for? Por alguien o por Ya va a especificar esperar. Va a especificar. I'm waiting for you, yes. Giovanni va a cantar. Go ahead. Oh, come on. Come on. I'm the only one here that is something in a dancing. Not fair. Que lo sé, pero en español no la sé. Tell me what. A ver si me la sé. Yo me sé un montón de música en English and Spanish. So. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey. Oh, that's a Christian song. Una canción cristiana, ¿verdad? Oh, that's cute. That's good. Se puede llamar Christian music, como música cristiana, pero también se puede llamar gospel. Y gospel, eso tiene. No, ¿qué casa? No le diga que Jesús tiene casa. No, gospel es gospel es los evangelios, entonces significa como música evangélica, música evangélica. So, música cristiana, le pueden llamar Christian music, o en inglés casi siempre le llaman gospel. Entonces, por ejemplo, para los Grammys, usually they have an award for that. Tienen un premio para esa categoría, gospel music.
Entonces tienen un premio, por ejemplo, porque, pues lógico, ellos están cantando pura música pues, con mensajes bonitos, cosas y eso, pero pues al final es religioso. But at the end they are songs, al final son canciones, so they deserve an award. Se merecen un premio, claro, porque es un tipo de música, it's a kind of music. So gospel, very good for you. Do you know anything in English? Gospel music? No? Nada, hay que aprender, hay que ver a ver cómo le cantamos a Jesus, but in English. I think Jesus understands several languages. Qué bueno, no tiene que tomar clases all the time like us. Anyway, good. Okay, so wait for. ¿Para qué le agregamos for? You guys, para decir específicamente qué esperamos. Entonces, wait, por ejemplo, solo esperar como wait a second. Wait a second. ¿Qué pasa si le agregamos wait, pero va a traer el for? Entonces va a especificar a qué o a quién esperamos. Entonces, por ejemplo, si le dice, espera por el cheque. Voy por el cheque. Entonces, estamos dando una cosa. Entonces, si ve que se espera por tu hermano. Wait for your brother. Entonces, va a ser una persona. Espera por una mejor oportunidad. Wait for a better opportunity. Wait for a better opportunity. Espera que deje de llover. Wait for. Yes. Wait for. Rain. You're thinking. Están pensando. Wait for running. I don't know, teacher, this is so hard. Wait for rain. No. Wait for sun. Ok, le trato a ver literal de español. Espera que la lluvia pare. Espera que la lluvia pare. Wait for the stop. For the rain Rain stop. to stop. To stop rain. No, ready for rain. Wait for the rain to stop. To stop. Wait for the rain to stop. Wait for the rain to stop. Espera que la lluvia pare. Wait for the rain to stop. You know, many times we have to do that. Sometimes we are in the mall. We get inside the mall. We're so happy. Weather looks good. And then you get out and it's pouring raining, you know. So sometimes you say, well, let's wait for the rain to stop. Wait for the rain to stop. That was a good one. So you can use things, you can use animals, you can use people. ¿Qué otra cosa podemos decir que comúnmente decimos? Las comunes, como espérame. Wait for me. Wait for me. Okay, don't go without me. Wait for me. No se van sin mí. Wait for me. There you go. Okay. ¿Qué pasa cuando le agregamos wait on? Wait on. Es servir y atender. ¿En dónde lo utilizamos mucho ese wait on? Como en los restaurantes. Entonces, por ejemplo, who's waiting on you? Not who's waiting for you. Those are two different questions. Who's waiting for? Entonces, for es especificar a quién se espera o a qué se espera. ¿Quién o qué se espera? Sorry, para ponerlo aquí en español y clarificarlo bien. Ok, se esperar. Oh, pero es como atrasar. Sorry. Who's waiting for you? Who's waiting for you? Y aquí hay otro que va a repetirse todo y lo único que le vamos a cambiar es la preposición. Who's waiting on you? Ya entendemos bien waiting for, porque esa lo utilizamos bastante. Esa expresión lo utilizamos casi todo el tiempo. No, ¿quién le está sirviendo? Entonces, por ejemplo, en un restaurante y tú tienes de pronto una queja o algo y dices, mi comida se ha demorado mucho. My food is taking forever. Entonces, de pronto si es el manager y le dice, están ahí los waiters and waitresses. Who is waiting on you? ¿Quién le está sirviendo? Who's waiting on you? Y who is waiting for you, ¿qué significa?
No, no, tú no. Who is waiting for you? ¿Quién está sirviendo? ¿Quién te está? ¿Sirviendo? No, el for, acuérdate que es especificar a quién o a quién se espera. ¿De quién te está esperando? ¿Quién te está esperando? Like when you go and you live by yourself, who's waiting for you in the house? No, St. Peter's when you die. I was gonna say like, Abajo es who's waiting For on you. ¿Quién te está sirviendo? ¿Quién te está atendiendo? entonces, wait on es servir, es atender. So, por ejemplo, el trabajo de un waiter o una waitress. So, they wait on people. They wait on people. ¿Qué quiere decir eso? Les sirven a la gente, atienden a la gente. Entonces, si ustedes ven el verbo wait, a ver si recuerdan esto. A veces tenemos unos verbos como, por ejemplo, work, to work, como por ejemplo el verbo play, como por ejemplo el verbo wash. Y está el verbo wait. Got it? Tenemos work, play, wash, and wait. It's just examples, because there are so many of these. Es un ejemplo porque estos hay un montón. ¿Qué pasa cuando a un verbo original le agrego ER? Es una de las terminaciones más comunes. ¿Qué pasa si es originalmente un verbo? Se convierte en la persona o cosa que hace esa acción. Entonces, work es trabajar, worker es el trabajador. Play es jugar, o sea que player es el jugador. Wash es lavar, o sea que washer, el lavador de platos, todavía hay en vivo y en directo que les toca, o la máquina de machine. ¿Qué pasa con wait? ¿En qué lo convierto? Wait. Agréguenle ER. Waiter. ¿Y quién es el waiter? Servidor. El que atiende. Y ahí viene la palabra waiter. Ah, you see. Lo único que esta es de las pocas ocupaciones que tiene una versión femenina. Porque el resto, por ejemplo, doctor could be a man, could be a woman. O sí, es la otra una, donde ¿Cómo? Sí, es ahí donde tiene el de hombre y el mujer diferente. Waitress, que sería waitress. En cambio, mira que la palabra de español, por lo menos para parte de Latinoamérica, parte de la palabra mesa. Porque es el mesero el que está atendiendo la mesa. En otros lugares sé que le dicen mozo o moza. No. En Colombia, that's not good. That's No not sé, good. porque bueno, en Guatemala le dicen así, pero como al trabajador. En el campo, ¿no? En el campo. ¿A quiénes? A los mozos. Oh, really? Y en otros lugares, mozo también significa una persona, un muchacho joven, un mozo. I don't know, como que está joven, ya en los libros. Y eso sale. En los cuentos de hadas. Ya. De algún monto, si ven. I mean, the thing is, like, in Spanish, but you know, many meanings in Spanish, in English is going to happen the same. Entonces, hay muchos significados en español, en inglés va a pasar lo mismo. Más bien el inglés va a ser restringido. En esto de los idioms es donde abundan traducciones. Entonces, a veces es como el take off, significa varias cosas, o curar o todo eso. En cambio, a veces en español es mucho más abundante. Entonces, work se convierte en worker, play en player, washer, waiting, waiter. So a waiter is a person who waits on people in restaurants. Got it? Wait on. So that is different. Pero yo quería para que vieran de dónde salía la palabra waiter. Porque a veces como que no entendíamos de esperar, ¿no? Como que de esperar, como que uno dice, pero ¿por qué de esperarse el que atiende? Y en español es diferente. Ok, tenemos varios con el verbo pick. ¿Qué es pick? Solito pick. Pick. Escoger bueno, pick up es más como recoger. Escoger, to pick. Pick solito puede ser escoger. Pero I'm sorry. Aquí todos los idioms están en infinitivo, no con el to, no, right? Oh, ya. O sea, se supone que cuando sean verbos en infinitivo deberían de llevar el to. Entonces, como ese, por ejemplo, lo que puse yo ahorita,
En vez de work, debe ser to work, to play, to watch, to wait. Pero a veces no lo hacemos lo mismo por flojera, o porque es como obvio que uno dice, el verbo en sí trabajar no es work, es to work. Pero lo hacemos por flojera. I mean, todo el mundo está acostumbrado a eso. So, el verbo pick, pick también es, you know, some kids pick their noses. Pick their noses. So, so ese tiene varios significados. Es raro en inglés más bien que tenga tantos significados. Pero ¿qué es pick up? Pick up. ¿Cómo? Recoger. Entonces ya pick up se convierte en recoger. So let's say you get a box at the main office in your apartment complex. You get a box at the main office in your apartment complex. So you have to pick up or drop off the box. Pick up. You have to pick up the box. Siempre que me envían mensajes el jefe, esta palabra la escribe mucho, no una... Pick up. Pick up. Y como que te dice cosas como que... Pick up es como dónde vas a levantar, dónde vas a recoger. Where you're going to pick up the furniture, the customer, whatever it is. Y cuando para el draft, como para donde la vas a descargar. A dejar. Entonces ellos serían como los opposites. Yeah. Entonces sería como pick up, es como recoger, y dejar es drop off. Drop off. Drop off. So, por ejemplo, okay, think about this. So, there are two little kids that are going to school, and the parents take them back and forth. At 7 in the morning, are the mother is going to pick up the kids or to drop off the kids? To drop off the kids at 7 in the morning. And at 3:30 in the afternoon, she's going to pick up the kids. Entonces va a dejar los niños el drop off at 7 in the morning. Los va a recoger a las 3, 3 y media, 4, la hora que sea. So that she's going to pick up the kids. Sí, pero también está... Digo que es Dejar. Déjelo caer. I don't know. Está como cuando también a veces otras personas vienen ya así como ¿dónde vas a cargar? Como loading, ¿no? Loading. Loaded, esa es otra, o sea, recoger, dejar, lo va a dejar. Entonces, por ejemplo, si yo soy la que le voy a mandar la caja a mi hija, entonces I need to go to UPS to drop off the box. No la voy a recoger, I'm going to drop off. Vamos a suponer que ella le toca ir a algún lugar, aunque sea ahí al frente de la casa, so she needs to pick up the box. ¿Got it? Ahora, está el verbo load y el opuesto de este que es unload. Unload. Load. Y unload es el opuesto. Ese ya lo que hace, por ejemplo, ya tienes el truck open and you start putting the furniture and I don't know, appliances and whatever it is. Eso es load. Entonces está cargando ¿cómo se llama? El camión. You get to the place where the people are moving in or out, whatever it is, depending on the situation, and then you unload. So not necessarily when you load the truck is where you're going to be dropping off the things. You know what I mean? O sea, a veces en un lugar cargas y vas a dejarlo drop off en otro lugar. Sure. Yeah. ¿Cómo se dice el segundo nombre? Primer nombre es First name y el segundo nombre en inglés se llama middle name, un nombre del medio, ya, no le decimos como second name. Middle name. Yo aquí no quiero escribir mi segundo nombre. Second name. Second name, no, se llama middle name. En inglés a veces lo que se puede utilizar a veces, pero es muy raro que documentos lo pidan, second last name. Second last name. En cambio, por lo menos en Colombia es normal, por ejemplo, alguien José Mario Carrascal González. Entonces tiene que ser 2 nombres y 2 apellidos. Usually the second last name here is long. Say that again. Yo tengo 2 nombres y 2 apellidos. Usually, mostly everybody do, but you know, but here we don't use that. I have to,
Names. What are they? Uh-huh. Really? Oh my, and all three are good. I like all three. So, do you have a middle name for one? What is it? Estuardo? That's kind of cool. Edwin, what's your middle name? Okay, Ronnie? So you're Ronnie Jose, no Jose Ronnie. Oh, okay. Mine is Estela. Estela, yeah. Yeah. It comes from, well, it comes from, Estela is like from the space, the outer space. Una estela como las estrellas. Estela no es mi vecina. I don't know, hijito, no me pregunte su vecina. I have no idea, mister. I have no idea. Okay, so, entendiste lo que era load and unload. Entonces, donde cargan no necesariamente lo vas a dejar. Depende de lo que sea. ¿Cómo? Ya, porque ahí se hace mucho caro, o sea, se lleva, por ejemplo, a comprar en grande ladrillos, a veces plantas, y todo eso, entonces necesitan load and unload. O en negocios como, bueno, cualquiera, en cualquier tienda donde vengan a traer deliveries de mercancía, entonces tiene un lugar de load place para cargar y descargar, porque no pueden venir y tapar el frente de la tienda bajando mercancías. So, usualmente tienen... Pero en los buildings se llama como loading dock, ¿no? Como loading. Como la zona de descarga. Yes. Entonces, porque es lógico, porque, o sea, la mayoría, porque si no interrumpirían en la entrada, you know, at the entrance. El load and unload no solamente para los camiones, los carros, cargarlos, también, por ejemplo, at home, when you load the dishwasher, load the dishwasher. ¿Qué sería eso? Load. Entonces, se acaba de cenar, por ejemplo, entonces se ponen los platos, los trastes. Al ponerlo en el lavaplatos, you load in. And then you put them to wash, lo deja lavando, and then, when they're ready, you unload. También cuando se lava ropa, entonces you load the washer with clothes, and then you unload and put it in the dryer, and so on and so on. Cualquier cosa que sea cargar y descargar, load. O también ¿cómo se diría en eso? O sea, en cosas de computer. Sí saben, por ejemplo, que a veces entonces marcas que hace como un... ¿Qué es lo que dice? Loading. Que está cargando. Entonces, por ejemplo, si uno quiere un video y, por ejemplo, el video demora media hora de vídeo, entonces tampoco uno pretende que eso se descargue en 2 segundos. Ya uno con ansiedad, entonces empieza a marcarle ahí, le da diciendo loading. ¿Qué quiere decir? Está cargando. Entonces se utilizan muchas cosas. Ok, so pick out, ya lo entendimos. Pick out. Escoger. Entonces, pick out, ¿con qué otro verbo ustedes conocen para decir escoger algo? Choose. Entonces, ese es igual, no opuestos, es igual a choose. So, let's say when I'm going to get ice cream, I take forever. Me demoro por siempre because I like all the flavors. So, usually my daughters go and they pick out the flavor quickly. And then I'm there, and it's like, come on, mother, pick out a flavor, escoge un sabor. O también pueden decir, choose a flavor. And usually I tell the person who is waiting on us. Generalmente al que nos está atendiendo yo le digo, can I pick out 3 flavors in only 1 cup? And he's like, yeah, whatever. 3 sabores en una sola taza. Con tal de despacharme, me imagino que me dan gusto en el momento. Pick out or choose. Pick out or choose. Es lo mismo, se puede utilizar las dos. Yeah. So, es tu favorito. Choose your Favorites. ¿Y cómo le digo con el otro verbo? Pick out your favorite. Pick out your favorite. But
think, but that's my opinion, that we have the tendency to use this word more. I don't know, my opinion. Creo que tenemos tendencia a utilizar un poco más choose. But because it's just another option. Y después estaban todas las que estaban con gets, que ya las vimos. So, enfermarse, ¿cómo se dice? Sí. To get sick. ¿Cómo digo me estoy enfermando? I'm getting sick. I'm getting sick. Me estoy cansando. I'm getting tired. Me está dando hambre. I'm getting Hungry. Me estoy preocupando. Getting worried. Worried. Me estoy enojando. Getting hungry. Angry. Angry. Again, I'm getting angry. I'm getting angry. Me estoy impacientando. Getting I'm impatient. getting impatient. I'm getting impatient. Me estoy asustando. I'm getting La siguiente palabra. I'm getting frightened. I'm getting frightened. Right? Oh, también I'm getting scared. I never use frightened. Yo nunca lo utilizo. O sea, yo siempre digo I'm getting scared. I'm getting Scared. fright. Es que fright es otro modo de decir como de cosas de miedo, pero para mí fright, my opinion, es más como de terror. En cambio, por ejemplo, de scare, como yo me asusto de todo, de cualquier ruido o algo, entonces ve, mira, digo, I'm getting scared, I'm getting Scared. scared. Entonces, para mí es más opcional de, I never said frightened. Frightened to me is more terrific. Para mí como más de terror. Scared es miedo, no Asustado, o sea, scared. Scared. Entonces, mira, cuando ya está alguien asustado, ya le dio, como yo le dije, como la pataleta está el chavo, entonces va a decir, I'm scared. Pero como que para qué utilizo I'm getting es para darle a entender a la persona, me está dando eso, pero no he llegado a ese punto. Después de que algo lo interrumpa y ya no se asuste del todo, como puede que siga incrementando para que llegue el punto en que diga, now I'm scared. Había unas movies que se llamaban Scary Movies. Scary movies. Es que, Una película de miedo, pero hicieron como parodias, ¿no? pero la de los hermanos Ryan, they are so funny, but they are crazy. But I like those parodies. A mí me gustan las parodias de ellos bastante. Pero a veces utilizan como el mismo make-up y la misma. Entonces cuando hicieron algo como la muchachita del exorcista, that's pretty scary. Yeah, I get so scared so easily. So, entonces miren, a veces igual que en español, está por ejemplo el verbo asustar, está el adjetivo asustado y está el adjetivo también que produce miedo. Si bien entonces en español uno dice, por ejemplo, eso me da miedo. Y si ya tengo miedo, digo, estoy asustado. Y si es el verbo asustar, entonces, por ejemplo, si camino de noche no me vas a asustar. Entonces, ven que tenemos diferentes modos, lo mismo va a haber en inglés. Entonces, el verbo asustar es to scare. Scare, le voy a poner el to para que recuerden que es el verbo scare. Scare. Este sería el verbo asustar. Está el adjetivo que es scared. Entonces, ¿qué lleva extra en la escritura? Una D, porque tiene ID, pero como ya tiene la I, entonces recuérdate que no se puede repetir porque cambiaré la pronunciación. Entonces, es que está asustado. Y algo scary, otro tipo de adjetivo, esto es que produce, que da miedo. Produce miedo o da miedo. Produce miedo o da miedo. Entonces, miren, igual que en español tuve que poner tres cosas diferentes, lo mismo va a haber en inglés. Igual que está el verbo trabajar, algo muy trabajoso, difícil de hacer, eso produce mucho trabajo, qué sé yo, hay cosas a veces que están relacionadas con la misma palabra, pero al final son diferentes. ¿Got it? Ok, scared. Scared. Ahora, asustados, scared. Scared. Scary. Scary, ok. So, ¿cómo le digo a alguien? No me asustes. Don't scare me. Don't scare me. Don't scare me. No me asustes. Like I remember my daughter Alexandra used to hide under the sink. And in my house I have two sinks. And there is a little space in there. And she used to hide in there and wait for whatever time it was until I would go to my, very stupid, until I would go to my room, I would turn the light on, and then she would grab my leg. I would yell to the top of my lungs. Gritaba que yo creo que sabía estar en Júpiter.
she will get out laughing, of course. Ella salía de ahí muerta de la risa. And I would be like, you scare me, for real, don't scare me. Don't scare me. Entonces siempre le decía, cada vez si me asustaste, no me asuste más. So, you know, that is scared. Ahora, si estoy asustado, ¿qué digo? I'm scared. Ahora me estoy scared. Y me estoy asustando. I'm getting scared. Y, Willie, tell me something that is scary to you. I'm going to ask everybody. Something or somebody that is scary to you. It could be a person. I have a lot on the list. Animals, snakes. You're not scared of snakes? What about if it's close to you? I just don't see you. You can buy me, but I don't see you. Oh, come on, there has to be something. Tarantulas, spiders, Barrachas. roaches. Yeah. Particularly in the morning. Like yes, like very scary. Oh, come on, nothing scares you? Oh, Jesus Christ. Try to think in Spanish and we'll translate. Piensa en español y traducimos. ¿Qué le tienes miedo? What about a person? Your boss? Yeah, that's funny. Yeah, that's funny. Edwin, what is scary to you? What scares you? ¿Qué te asusta? ¿Qué te produce miedo? Cuando veo películas de miedo. You know, to me, what really is scary to me and scares me to my bones is The Exorcist. God, that girl with the makeup is absolutely scary. Scary. So, scary movie. So, you don't watch that many scary movies? Me neither. I'm such a chicken. Sí, So. bueno, no me gusta, pero sí me gusta también. Sí, porque la verdad que está ahí como la cosa que uno se está asustando. Creo que ahora va a salir una que dice que es una película que no, en los últimos 20 años no ha sido tan como de terror como esta que no sé, la estaba viendo o estaba viendo como una... ¿Como previous? Ajá, sí, estaba viendo. Pero es como de, es que cualquier cosa que sea como de demonic possession. No, esa se ve que es como de un asesino o algo así. Oh, like a killer? Killer. Sí, killer. Okay, yeah, like kind of Friday the 13th, como de Viernes 13, o sea, de Jason. No. Tampoco. Creo que se estrena el 26. Pero sí, se ve que es como, bueno, lo que vi en las escenas, se ve que es alguien así como que anda en la calle, como que es un homeless. Y pues después se ve que está asesinando a alguien en la casa, así. Pero lo vi un poco así, ¿no? But you know, because they play very well with the suspense. Juegan muy bien con el suspenso. Muchas veces, that I like, that kind of movies like suspense and thrillers, that they are not that very gory, que no sean como tan brutales o cosas que marchan así, pero que pueden con ese suspense that you are like, oh my God, something's going to happen, I know I am, and then they do, and they're like, bah! And then you scream the same or worse. Grita igual o peor. So I like that. You know, do you remember The Sixth Sense? Como el sexto sentido? Like that. I like him like that. A little bit like twisted. Con un poquito más de esto que como de posesiones y eso. I think it's too scary. I think it's too scary. What about for you, Giovanni? What do you consider scary? Something that scares you. Or somebody, animals included. Like what kind of people? Like yes, like possessed. Yes, when they're very angry. There are people that when they're very angry, they look like possessed. Yeah. Yes.
Entonces, cuando están bien enojadas, parecen como poseídas, parecen la muchachita del exorcista, and it's like, No, pero, you're scaring me right now. pero sí, sí, porque no he visto, o sea, así, frente a una persona que anda así como, he escuchado a personas en iluminadas y todo eso. Como possessed, Sí, personas que están poseída. poseídas por eso. Oh, Jesus Christ, that's too scary. That's too scary. Produce mucho miedo, yeah. And, you know, anything that is unknown, that we don't have the answer for, is scary. Cualquier cosa que no sabemos todavía la respuesta, que no sabemos si es verdad o no, le produce uno miedo. You know, porque no sabe uno qué va a enfrentar. Like many people are scared of death. You know what I mean? Scared of death. What is that? Yeah, a la muerte o a cosas desconocidas. So many times you get scared. A mí también me solo por la brujería y todo eso. And all that witchcraft. Yes, definitely. Like to me too. It scares me a lot. Ponte los calzones al revés, la debería ser al revés. If the solution was that easy, si fuera así de fácil, and it's like, wanna check, and it's like, I don't think so. I don't think so. But anyway, there are so many things, and you know, another thing that scares me a lot now in the world that we live is angry people with guns. Yeah, that's very scary. Yeah. Because No. usually they A don't veces, control ¿sabe qué? Porque da themselves. miedo también andar solo en Like, una casa. yeah, well, not in the house. I don't get o scared en like algún that. lugar, pero But if it's a sabe que place that sí. is dark and unknown, yo creo que más si el lugar está ahora, pero depende, oscuro pero desconocido. Como en una calle o algo. Pero, that's different. Pero unknown. Unknown. ¿Qué sería unknown? Desconocido. In a place that is unknown for you. Entonces, si uno conoce un edificio, por ejemplo, y está, por ejemplo, acá, vamos a suponer que se va la luz, viene una tormenta fuerte, entonces al menos sabemos dónde están las puertas, más o menos nos guiamos, sabemos dónde está la salida, pero en un lugar donde, así sea el lugar bonito, no tiene que ser a scary place. Entonces, por ejemplo, que se va la luz en un hospital, en una biblioteca, y uno no sepa para dónde agarrar, so you get scared. Exactly. You start thinking about things like that. Yes. And it's like, oh, well, that's very scary. No me queda, hace como año y medio atrás ya dejara a una persona ahí por la verga, pero me llevó todo acá, todo, bajamos por una calle y luego pasamos debajo del 59, fuimos para acá y luego se metió atrás, luego encontró la verga, subimos otra vez toda la verga, cuando encontramos otra vez el 59. Like going around, como dando vueltas. Ajá, y yo estaba como asustado y That's true. yo aquí en mi cuando Yeah. agarramos ya todo el freeway y nos fuimos. Y ahí yo me metí en unas calles y todo, no, cuando regresé asustado. It is Eran como scary. 10 de la noche. Yeah. Yo venía así como, Yeah, like in places that you don't know. Yeah, that happens a lot. Yeah. muy- Yeah, particularly in a place that you don't know, you know, in a new city, you take the wrong turn. You take the wrong turn. ¿Qué sería eso? Cuando damos una vuelta y Da uno la vuelta en un lugar equivocado y de pronto se ve en un barrio así o la gente así como mirando a mí, like, that's scary. Sí. That's scary. Yeah. Eso asusta bastante. Así So- Particularly when you've been bad. Particularmente si has sido por ahí malvadito, entonces es like, when your dad gets angry, I'm assuming. Me imagino que cuando tu papá se enoja. Okay, so, darle, ¿cómo digo? Me está dando sed. Getting thirsty. Llevársela bien con alguien o con algo. To get along. To get along. Ese se utiliza mucho y a veces cuesta trabajo también entenderlo porque decíamos ayer que la preposición along es como a lo largo de esto, a veces no, como que la traducción no sirve. No puede decir I get along with you. Me la llevo bien contigo. Entonces, por ejemplo, si en el trabajo no tienes problemas con nadie, tú dices, I get along with all my coworkers. I get along with all my coworkers. Sometimes you have to use it in negative. A veces hay que utilizarlo negativo. Entonces, vamos a suponer, Willy dio ayer de ejemplo that I don't get along with my sister.
El hecho de que sea la hermana, que sea familia, él la va a seguir queriendo, hay cariño de por medio, pero a lo mejor no se llevan en el sentido que, lo que digo yo, que dice el pastel de chocolate que dice vainilla, que dice a las 2 de la tarde, que no que a las 3, entonces don't get along, no se la llevan. So that happens, Like the example that I gave you was with Joanna's cat. Like I love the cat, don't get me wrong, but I don't get along with the cat. Yo quiero al pobre gatito, es un gatito y yo lo quiero, pero no me la llevo, él es muy grumpy. Él anda de más genio a todo y yo lo quiero consentir. Entonces hay una expresión que es don't get me wrong. Don't get me wrong. Me gustaría que se la aprendieran porque la vamos a tener que utilizar muchísimas veces. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Se usa muchísimo. Eso quiere decir no me lo tomes a mal. Entonces muchas veces vamos a dar una opinión, yes, a una explicación de algo y uno le tiene, por ejemplo, señor, ¿dónde dejo, por ejemplo, el sofá? Entonces le dice, ahí a la pura entrada a la puerta. Y tú dices, pero eso va a estar interrumpiendo la gente entrando y saliendo. Entonces de decirle, that's not a good idea. You know, a lo mejor por ser polite, le puedes decir, well, don't get me wrong, but that's not a good idea, you know. By interrupting and entering and exiting. A la entrada, pues va a interrumpir, salir y entrar. Got it? Don't get me wrong. Don't get me wrong. Okay, let me tell you another example that I consider. I absolutely love it. My favorite time of the year. I get a lot of presents. My birthday is on the 23rd. But don't get me wrong, but sometimes it's very commercial. It's very commercial, yeah. You know what I mean? Yeah. So don't get me wrong, I love Christmas. Consider that it's been turned out to be so commercial. The real meaning of Christmas, you know what I mean? Se le quita el sentido real a la Navidad. Even though I like the presents, a pesar de que me gustan los regalos. Entonces, eso es cuando me dice, don't get me wrong, I like Christmas. No me lo tomes a mal, me gusta la Navidad, pero que tal cosa. Entonces lo vamos a tener que decir por muchas oportunidades. Many opportunities you have to express your opinion. It depends of the people that you're with. Depende con las personas que se. If you are friends with those people for some reason, you express your opinion freely. Expresan su opinión libre. How old are you? 25 December, right? 23rd. 22. December 23rd. For my birthday, Yeah. December 23rd. When is your birthday, really? July 1st. July 1st, almost like Independence Day. Woohoo! Independence Boy. Giovanni, when is your birthday? June? June what? 9. 9? El 9 de junio. Edwin, when is your birthday? November. I don't remember. This is June. November 3. 3rd, Third. November 3rd. Also, and I'm December the 23rd. Yay, so very close to Christmas. But you know, I usually get ripped off. Usualmente salgo tumbada. ¿Sabes lo que es ripped off? Como cuando lo engañan a uno y sale tumbado. Because they give me only one present with a card that says happy birthday and Merry Christmas. And I say it's not my fault that it's on the 23rd. So a rip off. Eso quiere decir puede que haya otra palabra mejor en español, me ayudan, pero en Colombia lo dice cuando es como un tumbe. Rip off, yeah, como. O sea, Una estafa, ¿no? eso sí, te están cobrando más de lo que es. Entonces, por ejemplo, tú vas a comprar una cámara nueva y dices, la compro, por ejemplo, por 250. Y viene alguien y te dice, esta está usada y esto, pero nada más te cobro 240. That's a rip-off. That's a rip-off. Entonces, es Teacher, vaya, sencillo. Take care. Teacher, what's going on? They are You use taping. the computer? No, they are taking the class. Están grabando las clases. Oh, really? So I have to control
the tone of my voice. Dijo que van a grabar. Yeah. So, I mean, not every day, but I think it's going to be very okay. Bye-bye. Take care. Okay, see you. Okay, bye-bye. So, rip off. Como para decir, me estafaron. I got ripped off. I got ripped off. I got ripped, porque ya va a ser el pasado. I got ripped off. Acuérdate ahí, como el verbo es rip, el off es la preposition. Entonces, rip tiene 3 letras, la última, esta consonante, vocal, consonante, entonces por eso se repite la última, se le agrega el tipo, lo que es verbo regular, y le siguen agregando el off. Entonces, si te dicen, o tú dices, I got ripped off, quiere decir, me estafaron. O sea, y generalmente porque cobran de más, ripped off. Entonces es algo que le están cobrando un precio que no debería ser. No, una vez se estafan porque venden teléfonos en las calles. Exacto. O algo que le prometan que, por ejemplo, que tiene más velocidad de bajar el internet o algo, y tú pagas un buen dinero por eso, por ejemplo, con el, ¿cómo se llama? Como el internet service. Entonces de pronto lo pones en tu casa y le dicen, oye, vamos a hacer un upgrade. Entonces pague nada más $500 y le vea que eso le va a bajar toda la información a su teléfono, al computer, bla, bla, bla. No lo Pero no duran tiempo. Yeah, I know. It happens. That happened to my daughter, and it worked for about 2 weeks, and then it was the same. So at the end, they paid a lot of money for something that at the end was going to be the same. So that's a rip-off. Got it? Tratamos de terminar esta lugar que creo que ya las habíamos visto todas. Entonces, de llegar a algún lugar, ¿qué sería? To get, la que sigue después de get along, de llevársela con alguien. I get along with others. Yo me la llevo bien con todos mis compañeros de trabajo. ¿Cuál es el verbo que sigue? Llegar a algún lugar. To get someplace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Reemplazar ese someplace por un lugar. Entonces, como digo, necesito llegar al trabajo. I need to get my work. I need to get My to work. I need to get to work quickly. Necesito llegar a la tienda. I need to go get my, To get to the store. Por ejemplo, I need to get to the store before it starts raining. Necesito llegar a la tienda antes de que comience a llover. Got it? Okay, tener calor es to be hot. Pero cuando lo decimos, como digo, tengo calor. I'm hot. Y me está dando calor, I'm getting hot. Entonces ya entendimos eso. Too hot es demasiado caliente. Entonces, como agosto, que es el peor mes para mí, por lo menos en Houston. Entonces, ahorita, it's not only hot, it is too hot. That's what I started with, how you deal with the weather. Yes, it is horrible. Like usually, at the end of August the 31st, I usually haven't stayed decades. August the 31st, I say, okay, I survived this summer. Ya sobreviví este verano. Porque ya septiembre, como se empieza a bajar, poquitos grados, pero se siente. Así sean 2, 4, 5 grados, se empieza a sentir. Octubre y así. August is the hottest. Agosto es el más caliente. It's horrible, it's too hot. Okay, entonces, ¿cómo digo estoy celoso? Es con to be. Entonces, ¿cómo lo conjugo? Estoy celoso. No, estoy. I'm jealous. I'm jealous. Acuérdense lo que les dije yo de la columnita, you guys. Si ya están celosos, o con hambre, o con sueño, lo que sea, entonces para eso está el verbo to be, para expresarlo directamente. I'm jealous. Now I'm jealous. ¿Cómo digo me estoy poniendo celoso? Me están dando celos. I'm getting jealous. Ahí nada más puse la J. I'm getting jealous. Entonces, si está nada más su novia bailando un poquito, algo, entonces digo, yo, okay, like,
I'm getting jealous, just a little. Pero si ya le da el ataque y pone las manos así como de Hulk, entonces digo, you okay? Va a decir, no, I'm really jealous right now. ¿Estoy bien? Celoso. Querer, tener deseos de algo. Por ejemplo, como digo, quiero ir al cine. Conjúguenlo. El verbo es to want to. Ahí está, el que sigue. Entonces, como digo, quiero ir al cine. ¿Quién quiere ir? I. Entonces comiencen, ¿cómo se dice yo? I. No, porque no, el to es para decir que es el verbo en infinitivo. I want to go to the movies. Quiero comer pizza. I want to eat pizza. I want to eat pizza. Quiero trabajar mañana. Por ejemplo, que estudia libre le dice quiero trabajar mañana. Lo que menos quiero. Just an example. I want to work tomorrow. I want to work tomorrow. O quiero el día libre mañana. I want to. ¿Cómo se entiende? O sea, se dice. Lo pueden decir de varias maneras. A ver, Willy, ¿qué sabes? ¿Cómo se llama primero el día libre? Day. Holiday. Bueno, holiday es como un día festivo, pero pues no porque no. Holiday es como un día festivo. No, day off. Day off. Entonces, como digo, quiero el día libre mañana. I want to. Open. Falta un verbo ahí, ¿cierto? I want to the day off tomorrow. Thank you. So give me ideas. Denme ideas. Thank you. I want to speak. Okay. When? Right here? Okay. Can I say whatever? Okay. So this is the ending of the idioms and expressions. Tomorrow we'll be learning about used to, which is a complete new lesson. So I hope you liked it. Thank you.